Hola Yanni, Hola, Etienne. ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, ya estamos grabando para el podcast. ¿Cómo estás? Bien, ha sido un día de reuniones por Zoom. Estamos en un momento especial en Ñuñoa porque ya vamos a llegar a la fase 3 De la cuarentena. del COVID, así que Sí. preparándonos para empezar a juntarnos con los amigos. Mm. Qué bien. ¿Quieres empezar con la conversación? Completamente. Ok. ¿Quieres que yo parta o tú? ¿O quieres partir tú? Parte tú mejor. Ok, ok, ok. El primer tema que me gustaría abordar, ¿Ya? las artes marciales. ¿Cómo llegas a las artes marciales? ¿Por Oh, qué? qué ¿Qué bueno. fue lo que te llamó la atención y cómo a qué edad más o menos fue? Me gustaron de siempre las artes marciales. Pero nunca tuve una aproximación tan directa. Antes jugaba tenis como deporte, ¿Ya? después me metí en natación y en un momento, como a los 38 años, ¿Ya? me encontré con una escuela de Kung Fu muy buena cerca de acá en Ñuñoa y fui y me pareció extraordinario, me cambió la cabeza, porque aparte de ser una actividad física que te mantiene bien y tienes buen estado físico y puedes hacer esfuerzos sin cansarte, tiene una cosa más profunda que tiene que ver con un control más detallado de tu cuerpo. Tú Mm. tienes una conciencia corporal mucho mayor por las artes marciales, porque las artes marciales no es solo lo que uno ve como prepararse para el combate, en Porque general las son, artes marciales no es solo combate, varias no, hay gran parte disciplina, del autocontrol. entrenamiento. Exacto. Bueno, tú estuviste en la misma escuela un tiempo, Sí. Choi Lee Fat con los hermanos Tután. Eh, y de verdad cuando entré me sentí que me abrió la cabeza completamente, porque tenías que tener un nivel de conciencia corporal que yo, pese a los deportes que había hecho, no lo tenía. Mm. Entonces tienes que controlar tu lateralidad, estar consciente de tu postura y aparte de eso desarrollar un montón de conocimientos nuevos, de nuevas técnicas, de golpes de pies, de manos, de posturas, de armas largas, cortas, palos. Así que fue como un camino bien potente para mí porque dentro de mis intereses desde chico, siempre ha sido tratar de ser una persona, por mi personalidad, que tiene muchos intereses distintos. Ser como una persona que pueda explorar todos los potenciales que tiene. Entonces, Variedad en intereses. sí, siempre me sentí con el interés de desarrollarme intelectualmente, de desarrollarme artísticamente, de desarrollarme físicamente y desarrollarme mental y espiritualmente. Entonces las artes marciales era muy completo como un camino en el aspecto más físico, pero también con conexión con tus aspectos más profundos, más espirituales y también mentales. No sé si fue muy larga mi respuesta, pero me entusiasma el tema. Sí, está bien igual. Las respuestas largas así duran más las entrevistas. Bueno, esto no es una entrevista, es una conversación, algo que se me olvidó mencionar a las personas que están mirando. Esto no es como las demás entrevistas, esto es una conversación que tanto como yo le puedo hacer preguntas a él, él me puede hacer preguntas a mí. No es el mismo formato que las entrevistas, para el que no sepa. Entonces, eso, así van a ser las que son conversaciones. Parecidas a las entrevistas, pero no iguales. Bueno, ahora sí podemos continuar. ¿Me quieres Mm, preguntar tú de algún tema o de algo? sí, ¿ah? Y puede ser cualquier tema, El tema que tú quieras, aunque sea un tema peludo, aunque sea peludo. ya. A mí, de las cosas que siempre me han interesado, es, de verdad, y siempre le pregunto a los amigos, es el mundo interior de las personas. Cómo es uno más allá del aspecto de lo físico y echar un poco más en tu mundo interior. Mm. Porque hay cosas que son muy importantes en la vida de uno, pero de algún modo
tal vez no las hablamos ni las conversamos como otras. Por ejemplo, estamos muy habituados al mundo físico, al cuerpo, a las palabras, pero cada persona tiene un mundo interior. Eso lo sabemos porque cerramos los ojos y sabemos que hay algo dentro. Hay pensamientos, hay recuerdos, hay emociones, hay sueños, hay ganas de hacer cosas y hay todo el rato una voz que está dando vueltas en la cabeza dentro de uno. Eh, entonces, uno habla de su cuerpo y habla de que dentro del cuerpo hay otra cosa más, que podría ser el espíritu del alma. ¿Sí o no? Mm, sí. Entonces, para mí no me está entrevistando un cuerpo de Etienne, me está entrevistando algo que hay dentro de Etienne. Mm. Entonces, me está entrevistando el espíritu de Etienne, probablemente. ¿Qué te resuena eso? ¿Te hace sentido? Hay un mundo interior adentro de uno, ¿no? Sí, yo creo que sí. Cada persona tiene su mundo interior. La cosa es que el mostrarlo, porque no todos tienen el mismo mundo interior. Cada uno tiene intereses, gustos, pensamientos, sentimientos y varias cosas así. Yo creo que mi mundo interior eh, Ya. podría ser como, lo que yo me imagino es como una persona, yo me defino como una persona que le gusta bastante la música. De hecho, estoy tomando clases de hacer Mm. producción musical y todo eso. Entonces yo creo que mi mundo interior podría estar enfocado en la música, más que nada, y en videojuegos, en realidad, porque me encanta jugar videojuegos. Entonces yo creo que eso es como que si entraras a mi mundo interior, yo creo que esas son las cosas que verías, como, no sé, a un yo cantando o a un yo jugando un videojuego en una computadora. Yo creo que eso es lo que verías en mi mundo interior. Y ese mundo interior tiene estados de ánimo. Sí, yo creo que es bastante feliz, la verdad, porque a mi corta vida no tengo cosas que me preocupen. Es que sabes que eso es súper interesante porque con unos amigos hablábamos el otro día, este tema era un poco el que había pensado hablar contigo. Eh, yo practico, junto con las artes marciales, practico mucha meditación también. Entonces medito mucho. Tengo un grupo de amigos con los que meditamos y también medito solo. Todos los días medito por mi cuenta, pero me junto también un par de veces por semana a meditar con un grupo de amigos. Y ahora como estamos en cuarentena, meditamos por Zoom, lo que es una cosa loca, pero lo hacemos. Sí. Eh, y un tema que puso un amigo era la felicidad. Y él es psicólogo y nos mostró un gráfico, una figura, que al final lo único que dice esa figura es que la gente es niño hasta la adolescencia. Y después de eso empiezan a hacer progresión. ¿Qué es lo que se declara a la gente? Muchas entrevistas, muchas personas que le preguntan, usted señor, ¿qué se declara? ¿Feliz o infeliz? Y la gran mayoría de las personas después de los 15, los 20 años empieza a declararse más infeliz, 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 hasta los 30, 40, 50, 60. Y después, ¿sabes qué pasa? Vuelve Empiezan la a, felicidad. mientras más viejitos empiezan a sentirse cada vez más felices de nuevo. Entonces es como los niños. Y es muy especial porque, poniéndose un poco más grave, los niños vienen saliendo del misterio de dónde vienen y los viejitos se van acercando al misterio de la muerte. Mm. Pero es muy loco porque uno podría pensar que la gente mayor, a medida que se acerca a la muerte, tiene más temor y va a estar más infeliz, pero es todo lo contrario. Son tan Ah, felices como los niños. sí. Son más, incluso a veces pueden ser más felices que los niños. Se me corta un poco tu audio. ¿Se te corta un poco? Sí, no te escuché la última frase. Eh, Repítela. lo que dije nada más fue como que no todos los abuelos son tan, o sea, puede que a veces sean más felices que los niños o puede que sean menos felices que los niños de la persona, pero generalmente Ah, sí. sí, pues son estadísticas, son el promedio. ¿Ah? En general las estadísticas hablan de lo que la mayoría de la gente te va a decir, pero van a haber casos en los que algunos te van a decir que son súper tristes, pero en general es así. Mm. Eh, Me interesa mucho eso de la felicidad de las personas, porque al final es media.
30, 40, 50 años son bastante más infelices, y somos más infelices probablemente que los niños, porque tal vez nos imaginamos y en el mundo interior de uno un montón de cosas que queremos hacer y no podemos hacer. Y la realidad no se da como, es porfiada la realidad, no nos da lo que queremos, nos da cosas que no queremos, entonces nos sentimos infelices. En cambio los niños no. Sí, a mí me parece fascinante decir, oye, quiero hacer esto, sin ponerse algo tan complejo, hacerlo y sentirse bien por el puro hecho de estar haciéndolo. Eso está dentro del mundo interior de uno, ¿no? ¿Y cómo crees que es tu mundo interior? Ah, es que yo soy, en ese sentido, súper abierto a escuchar distintas opiniones, a abrirme a muchas cosas. Y en esencia, si te soy franco, yo creo que cuando uno explora el mundo interior de uno, uno empieza a desaparecer. Si te observas detenidamente con los ojos cerrados, lo que uno es se empieza a disolver. Porque si te observas con los ojos cerrados vas a estar cerrando tus ojos y vas a empezar a escuchar tu ruido, porque uno tiene una voz adentro que está todo el rato dando vueltas, que te dice cosas. Te dice, oye, podríamos haber hecho mejor la entrevista. Oh, pucha, que me quedó buena la entrevista. Esta entrevista sí que es buena. Está todo el rato ese mono hablando dentro de la cabeza. Entonces uno tiende a pensar de que ese mono que habla es uno. Pero si te observas, el mono se empieza a quedar callado. Y cuando ya no tienes ese mono hablando dentro de la cabeza, lo que uno cree que es empieza a ser distinto. Empieza a ser mucho más el momento que estás viviendo, esa presencia que sientes. Entonces, en cierto modo, lo que uno cree que es tiene mucho que ver con ese diálogo interno. Ese diálogo que tira ideas, que tira algunas veces mala onda, que te dice, oye, me equivoqué, ¿por qué me equivoco? Hay gente que en ese sentido tiene pensamientos bien negativos y se empieza a deprimir porque ese mono dentro de la cabeza le dice cosas pencas. Hay otros que son súper entusiastas porque tiene un mono adentro que está lleno de ideas y ganas de vivir. Pero cuando ese mono se queda callado, lo que uno cree que es empieza a cambiar. Y eso me parece fascinante. Entonces, si te digo mi mundo interior, podría ser como, depende del momento. Cuando estoy trabajando, mi mundo interior puede ser un mono hiperkinético que no para de hablar y tener un montón de ideas. Pero cuando estoy tranquilo, mi mundo interior es como mirar el cielo en un día estrellado, una noche estrellada, la verdad. Un vacío grande, pero caluroso, no sé, o con un ambiente cálido, pero mucho espacio, muy grande. Eh, Eso es como mi mundo interior, que es como la canción de los 31 minutos, pero, pero eso existe dentro de mí y eso me fascina. Y siempre lo andaba buscando desde chico. Desde muy chico me gustaba que todos se quedaran callados en la noche en la casa y escuchar el silencio de la noche. Te estoy aburriendo. No, no, es que hoy día dormí poco en realidad. No es aburrimiento, no es aburrimiento, en serio. Ya, está bien. Yo finalmente creo muchas cosas, estoy abierto a pensar en muchas cosas. Y entre esas que estoy dispuesto a pensar, creo que hay una dimensión en uno hoy día, y en ti, y en todos, muy profunda, en la cual uno puede encontrar paz, tranquilidad, y encontrar la energía para poder hacer las cosas que quiera cuando ya asume de nuevo el cuerpo y empieza a hacer las cosas del día a día. Pero el mundo es mágico, es mucho más de lo que uno cree que es. Esa es mi forma de contarte mi mundo interior. ¿Y cómo crees que sería el mundo interior de una persona triste? ¿Cómo te imaginas que sería eso? Yo he estado triste algunas veces. Tuve un momento, una cosa muy extraña, que tuve una premonición de que algo terrible me iba a pasar. Y estuve 3 semanas con depresión, por eso. Y a las 3 semanas se murió mi hermano, que era mi hermano más cercano. Pues somos 4 hermanos y Gonzalo era el segundo y yo soy el tercero. Y él murió en un accidente de tránsito y yo lo sentía tenía una premonición muy clara que eso iba a pasar. Pero no sabía lo que era, solo sabía que me iba a pasar algo terrible, lo que era, entonces estaba en una incertidumbre muy, muy grande. Y lo que tenía todo el rato en mi mundo interior eran pensamientos malos, de cosas terribles, de que
me va a ir mal en el trabajo, voy a perder la empresa y vamos a quebrar y voy a perder la casa y vamos a tener problemas y no te lo puedes sacar. En general, cuando una persona está triste es porque tiene pensamientos negativos recurrentes. Hay una palabra que se dice rumiar un pensamiento. Rumiar es cuando las vacas empiezan a masticar el pasto. Les dicen rumiantes. Uno tiene un mismo pensamiento y le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta y ese pensamiento negativo te va envenenando y te va agotando. Pensar demasiado y sobre todo pensar demasiado cosas malas o que te van a pasar, que puedan ser malas, te consumen toda la energía. Entonces, muchas veces en una persona triste hay un pensamiento que lo va afectando energéticamente y lo hace de algún modo que entrar en un agujero del cual no puede salir, lo que es bien triste. Hay mucha gente que sufre por eso. Pero una forma de poder estar menos vulnerable a ello es estar sano físicamente, tener una práctica que te haga sentir bien, que te tenga energizado y tener gente y amigos y pareja y con quien disfrutar momentos, encontrarse, hacer música, eh, cualquier cosa que puedas hacer con otras personas. Mm. Música. ¿Por qué te gusta la música? ¿De dónde enganchaste? Em, Yo principalmente creo que desde que soy muy pequeño estoy muy enganchado a la música por parte de tu familia, yo creo en realidad. Porque desde que Ah, soy chico, que el Pacho me llevaba, el Pacho es mi primo Sajo, el que lo entrevisté también, em, que me llevaba al estudio de música que hay atrás en tu casa y yo lo mm, veía cantar, yo lo escuchaba así y como que me interesaba o cuando, o cuando estábamos comiendo y atrás se escuchaba tocando la batería, como el Simón con amigos o tú con amigos a veces. Entonces como que yo creo que siempre estuve muy ligado a ese tema musicalmente. Entonces yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención. Y yo creo que eso, principalmente, el crecer en un ambiente bastante, por parte de la familia de mi mamá, bastante rodeado musicalmente. Entonces, por eso yo creo que me llama tanto la atención la música. sí. Uno hace buenos amigos en la música. Es súper especial porque uno habla con un lenguaje que no son palabras. Es muy divertido eso cuando estás tocando. Yo me junto con amigos de repente solo a improvisar, sin tocar canciones. Lo que sale en el momento. Y es fabuloso. Es decir, es como una comunión entre un grupo de amigos muy especial. Que tal vez se da de repente cuando la gente sale junta a hacer montañismo, ¿cachai? Y se van a la montaña o tal vez incluso está haciendo una pichanga juntos, pero en la música hay un diálogo y es repotente. Mm. Eh, ¿Y qué instrumento te imagináis tocando o te gusta más la producción? Producción en realidad, más la producción, el crear cosas mediante una pantalla, yo creo que eso Ya. es lo que más me llama la atención más que la música. Y yo creo que eso en realidad, Pero a mí me gusta, pero no me gusta hacer música con el mouse. ¿no? No. Mm, Mucho tiempo hice música en el computador y en el iPad. Es más fácil en el iPad porque lo haces con el dedo, mm. pero me gusta tocar también sintetizadores y mover las perillas, tocar las teclas, meter las manos. Me, me produce como una distancia con la emoción de la música el estar moviendo un mouse. Me parece más visceral, más del cuerpo, estar moviendo perillas o tocando cuerdas o pegándole a los tambores. Y siempre quise cantar y tengo mal oído, no canto bien y no soy muy afinado. Entonces, ahora el último tiempo, en la pandemia, me he puesto a hacer canciones, pero canto usando alguna trampa, porque tengo un sintetizador Autotune. que te corrige, te afina la voz, algo te la afina, igual te puedes desafinar, pero... Y he estado haciendo canciones cantando, por primera vez en mucho tiempo. ¿Y esas canciones las has publicado en algún lado o están secretamente Tengo un SoundCloud escondidas? por ahí, tengo un SoundCloud, estoy haciendo como un EP de, de la pandemia. Pero las canciones no tienen mucho que ver con la pandemia, pero hay una que tomé la frase de Piñera cuando dijo estamos en guerra para los movimientos sociales, y a partir de eso hice una canción que tiene como un poema más que cantado,
es bien rockera, es bien pesada. No es metal, es rock, pero es pesada. Y las otras son, hay una que habla, que está inspirada, es como un reggae, pero medio pesado, un reggae, y está inspirado en una canción muy famosa de reggae que canta, no me acuerdo el nombre del cantante ahora, pero él dice que sale a pelear con el diablo para que se vaya a la tierra y lo echa fuera. Perdí tu audio. Perdí tu audio. Y, Espera, es que te perdí completamente, te perdí. ahora volví. Te, Entonces pe- tú se te apagaba tu perdí, pantalla. te perdí ¿cómo se llama? Te perdí en que sale a pelear con el diablo. Ahí te perdí. Como que, De ahí. sí, te quedaste El pegado Franco. y como que se me salió la Ya. reunión y después volvió. Fue muy raro. Ah, no, nada, era una canción basada en ¿conoces el reggae? Sí, Jamaiquino. sí. Bueno, es como un reggae un poco más pesado, pero inspirado en un músico que le cantaba una canción que es muy famosa sobre el diablo. Y, y también un diálogo de un filósofo británico que me gusta mucho, que se llama Alan Watts, que habla también de que hay que tener cuidado con el diablo. Mm. ¿Tú crees en el diablo, no? Mm, mira, es complicado, ya que todavía no sé si creo, pero Ya. como que siento que puede ser. Yo creo que puede ser, pero no como... Es difícil de explicar. Yo, o sea, porque yo creo que igual el diablo es más creado por la religión. Yo creo que está creado por la religión, esto es lo que yo creo del diablo y de Dios. Yo creo que es una cosa que inventó la iglesia para hacer que las personas se porten bien y que vayan a la iglesia y todo eso, porque si no se pueden ir a un lugar feo al infierno, y que yo creo que eso alguna persona lo inventó, algún cura o algo así, para que las personas empiecen a no portarse mal, como por ejemplo como para ir a la iglesia y todo eso. Entonces yo creo que eso es un invento, y que en el diablo no creo mucho y tampoco mucho en Dios, pero creo que de que hay un ser arriba, un ser como lo que vendría a ser poderoso. Yo creo que Ujú, sí, manifestado como Dios, como el Dios así como típico, el de ese Dios no creo, pero ujú. yo creo que sí hay un Dios, que no es ese como el de la religión, Ya. pero sí creo que hay alguien, algo arriba, al otro lado, pero no creo que sea Dios. Es decir, no hay un viejito con un supercomputador mirándonos a todos, anotándonos cuando nos portamos bien y cuando nos portamos mal. Exacto. Pero sí hay algo más grande que uno. Sí, sí, yo creo que sí. Sí. Yo Y creo entonces, de que hay algún ser más poderoso e inmortal, yo creo que sí. Manifestado como Dios, no creo, pero de que existe, según yo, existe. es un buen tema ese. Sí. Uno puede pasar horas discutiendo sobre esas cosas. Sí. A mí me gusta la idea de que hay de que hay dos dimensiones de la vida. Una dimensión en la que todas las cosas están separadas unas de otras y existe uno y el resto del universo. Y hay otra dimensión simultánea en que todo es una sola gran cosa y que conviven esas dos. Y esa sola gran cosa, a mí me parece que eso es Dios. Pero bueno, Mm. ahí cada uno puede argumentar Opinar, lo que siente y si piensa, piensas. sí. Ujú. ¿Te parece si pasamos a otro tema? Ya, a la Virgen María. Medio ambiente. Ya, sí. Si no me equivoco, tú fuiste ministro del medio ambiente, algo así, ¿no? Algo así, porque no había ministerio todavía, era una agencia de medio ambiente, yo fui el director. Mm. ¿Cómo tú crees, ya estando informado y teniendo una opinión sobre este tema, cómo te imaginas el mundo
en el 2050, ¿cómo crees que va a ser? ¿Cómo crees que va a estar la contaminación y todo eso? ¿Cómo te lo imaginas, según tu experiencia como, no ministro, pero sí un experto, se podría decir, en ese tema de medio ambiente? A mí me parece que es una súper pregunta la que me estás haciendo, que es súper importante hacérsela. Eh, yo creo que es la pregunta de esta época. Incluso el COVID, la pandemia que estamos sufriendo, tiene justificación ambiental en su causa. Es decir, es una transmisión de enfermedades que tienen animales que viven en estado salvaje, que se contagian al ser humano porque ya no le quedan reductos donde seguir viviendo. Eh, entonces, yo creo que es la pregunta más importante política para los próximos años, porque si no hay un cambio en la forma en la que nos sostenemos económicamente como sociedad, vamos a estar en una situación cada vez más crítica desde el punto de vista ambiental, que se va a manifestar de muchas formas distintas. Esta es una, la del COVID. Yo tengo la impresión de que hay todavía una generación de gente que tiene poder, tanto político como en las grandes empresas, que todavía no logra entender bien esto. Y les quedan todavía algunos años para seguir estando en el poder. Probablemente aquí al 2030 todavía. A partir de eso, después de ellos va a empezar a tomar el poder gente que tiene mucho más claro el riesgo que estamos corriendo. Y muy probablemente lo que va a ocurrir es que va a haber una transformación económica muy grande. Porque simultáneamente con hacerse más evidente este riesgo de estar al borde de un proceso de extinción o de hacer mucho más difícil la vida en la Tierra, simultáneamente hay una revolución tecnológica que nunca antes hubo. Es decir, hace 10 años nadie podría hacer esta entrevista como la estás haciendo tú, Mm. con equipo en tu casa y todo, y transmitirla para el mundo. Es decir, hace 10 años era muy difícil hacerlo. Hoy día es posible y en 5 años más va a ser más fácil aún. Entonces hay una revolución tecnológica muy, muy grande. Y esa revolución tecnológica tiene como base muy probablemente energías muy distintas a las que estamos empleando. Hoy día gran parte de la energía que se genera eléctrica o para mover los automóviles, energía de los combustibles, es toda, son todos hidrocarburos, que son los que generan el problema del cambio climático. Y de aquí a 10 años más, gran parte de la energía se va a generar con fuentes que son renovables. Entonces, la base de la economía va a ser mucho más limpia. Y lo que hay que generar ahora es las condiciones para que eso ocurra. Entonces, si la tecnología se da y el poder lo empieza a tomar gente que tiene realmente conciencia de ello, tanto el político como el económico, hay posibilidad de que el 2050 estemos mejor que hoy día. Pero si los políticos que están hoy día en el poder, que ponen por delante la protección del medio ambiente otras prioridades, el 2050 va a ser muy, muy difícil, muy, muy complejo. Pero todavía hay tiempo, pero hay que cambiarlo. Y depende mucho del cambio de mentalidad de la gente, y hay gente que ya está podrida, que no le va a cambiar la cabeza. En cambio, sí, gente más joven lo está haciendo. Eso es lo que me imagino. Gente joven con otra visión del mundo, haciendo mejor uso de la tecnología, probablemente puede salvar el planeta. No como Donald Trump, que dice que el cambio climático es un invento y que no existe. No, Pero ese los personaje. estudios han notado que cada año el mar retrocede un 1%. Como por ejemplo, hace 2 años había un 2%, no era un 2%, no, era retrocede 1 centímetro, se achica 1 centímetro. O sea que hace 2 años habían 2 centímetros más de mar. En cambio, ahora en 2020 hay 2 centímetros menos de mar. Y es por el cambio climático que esa agua va desapareciendo poco a poco. Es un poquito al revés. Lo que va haciendo el cambio climático es que todas las grandes masas de hielo que hay, ya sea hielos permanentes en la Antártida o antes en el Polo Norte, eh, que antes no se podía viajar en barco por el Polo Norte, pero ahora sí se puede hacer porque se han ido derritiendo, también los glaciares, toda esa agua empieza a ir al mar. Y lo que va a ocurrir es que en muchas zonas costeras, como algunas zonas de la costa de Chile o otros lugares muy conocidos como Miami, si el cambio climático empieza a mostrar sus mayores riesgos, se empiezan a hacer verdad, se van a empezar a inundar.
por el derretimiento de las masas de hielo que están hoy día congeladas todavía. Y Bastante hay, interesante porque yo lo pensaba, o sea, yo tenía entendido que era diferente, que el mar estaba como achicándose poco a poco. Yo no, eso tenía entendido, pero resulta que no. no es al revés, es como la temperatura media del planeta va a empezar a subir. Y si no se hace nada de aquí al año 2050 podría subir un par de grados y de aquí al 2100 podría subir 5 o 6 grados de temperatura, lo que es un desastre. Mm. Y en esos escenarios, muchas masas de hielo que hoy día está todavía conservadas como hielo se van a derretir y van a empezar a producir cambios en la altura del océano, pero también van a tener asociado ese aumento de temperatura, cambios en el comportamiento de las corrientes marinas y cambios también muy importantes en la química del mar, que va a significar también eventualmente escenarios más catastróficos. Es decir, la presencia de los contaminantes en la atmósfera, sobre todo el CO2, aumenta cada vez más el riesgo de, de que tengamos un cambio en el clima que afecte completamente la forma de vida que estamos acostumbrados a ver. Mm. A mí me parece que cada vez la gente está más consciente. Yo lo veo en la preocupación, sobre todo en la gente joven, por ejemplo, eh, en las cosas que decide comprar. Los veganos tienen una base ética respecto a los animales, pero también desde el punto de vista de la protección del cambio climático, o de evitar que el clima cambie. Pero ahí hay muchos desafíos y mucha necesidad también de gente que sea creativa e invente opciones de cómo poder resolver a través del comportamiento de las personas, que la gente no necesite tener cada uno de nosotros un automóvil para movernos, sino que usemos la bicicleta, caminemos o usemos los buses eléctricos, pero también gente que aparte de inventar la posibilidad de que las ciudades sean distintas, también use la tecnología de mejor forma para poder ayudar a acelerar este proceso. Como por ejemplo una cosa que no está en este tema, pero por ejemplo hay bosques que cada vez, hectáreas de árboles que cada vez van desapareciendo porque por el criadero de ganado que las personas, o sea, los criadores de ganado necesitan que las vacas, que el ganado coma pasto. Entonces Sí. cada vez van botando más árboles para tener más lugar donde coman las vacas y si seguimos así van a haber muy pocos lugares donde haya bosque. Y es como que no estoy muy seguro si hay, o sea, porque yo creo que lo que debería pasar es que si quieren hacer eso, tengan que pedir muchos permisos y que se los nieguen, ojalá, porque si seguimos así vamos a terminar con muy pocos bosques en los planetas y los árboles liberan mucho oxígeno. Entonces, al cada vez tener menos bosque, tenemos menos oxígeno, y si es que ya no hay bosques, ya no hay árboles, nos vamos a terminar muriendo por falta de oxígeno porque los árboles por el día respiran y por la noche limpian el aire, o sea, por el día respiran todo el CO2 y eso y lo liberan como aire, como eso básicamente. Oxígeno. Sí, como Sí. oxígeno. Entonces, Los árboles crecen, todas las plantas hacen fotosíntesis y crecen y toman en la atmósfera hay CO2, que es carbono y oxígeno. Le sacan el carbono y eso lo construyen como su cuerpo. El tronco del árbol está hecho con carbono que se sacó del aire. Y al sacarle el carbono, dejan el oxígeno libre para nosotros. Entonces, cuando tú lo cortas, y lo que estás haciendo es terminar con esa capacidad que tiene el bosque de capturar el carbono que está en la atmósfera que nos produce todos los problemas del cambio climático. Pero además, cuando tú lo cortas para tener ganado, las vacas generan mucho metano. Metano son los pedos de las vacas. Las sí, vacas... y que destruyen la atmósfera, si no me equivoco, y los No, ese aerosoles y todo eso. es un gas de efecto invernadero que también La ayuda a que... capa de ozono, eso era. Van Sí, destruyendo la capa de ozono como los aerosoles pero y eso. las vacas no afectan la capa de ozono, afectan el cambio climático, porque el metano que emiten de su descomposición, descomposición del pasto en su vientre, cuando, en su estómago cuando están comiendo, es un gas que aumenta también la temperatura del planeta. Y hay muchas vacas, hay países que tienen más vacas que personas. Es el ganado es un tremendo problema, por eso es tan importante que también aparte de lo ético, que la gente deje de consumir progresivamente carne. Además, para hacer crecer el pasto de las vacas se necesita una cantidad de agua descomunal, es decir,
un kilo de carne ha consumido para poder llegar al plato de una persona, ha consumido mucha agua, mucho, mucho combustible en los tractores que hacen la faena de preparar el pasto, después de todo el procesamiento del animal y después transportarlo para que llegue a las mesas de las personas. Pero bueno, ahora progresivamente con tecnología hay cada vez más comida que parece carne, pero está hecho con Con materiales. vegetales, como por ejemplo Biomeat, que es una Es, carne que parece carne, que tiene sabor a carne, pero está todo hecho con vegetales. es más Con... rica que la carne, es increíble. Sí, Yo probaba esa hamburguesa del... sí. De hecho, unos amigos de mi papá son los distribuidores de Biomeat en Chile. Sí, sí. No, es muy bueno ese producto, me encanta. Pero es caro igual, pero es muy bueno. Sí, sí. El, el paquete de 2 hamburguesas cuesta como 8.000 pesos, que eso vendrían a ser como $10 más o menos. Sí, es caro, pero es Sí, muy bueno. pero es muy Más rico. adelante será más barato, pues. Sí. Sí, esperemos. ¿Tienes algún otro tema que me puedas preguntar? Eh, ¿Qué pretendes hacer más adelante con tu entrevista? Buena pregunta. Ah, ¿sí? Mira, el plan del principio, ¿ya? Empezaba así. La idea era como invitar personas a la casa o yo ir allá, entonces entrevistarlos en persona, ¿ya? Y esa idea como que la tenía pensando por ahí, llegó la cuarentena y recordé esa idea y dije, no la logré hacer y dije, bueno, Ya. lo voy a empezar a hacer de alguna otra forma y partí con mi mamá y esa la hice en persona. Y después dije, ya, ¿a quién más puedo entrevistar? No puedo, o sea, no puedo salir de mi casa. Entonces dije, la voy a hacer por Zoom. Y ahí se le hice a Sajo. Y ahí después fueron surgiendo entrevistas y entrevistas y entrevistas y me di cuenta que no era tan difícil hacerlas por Zoom. Y, el, y igual es mejor también de cierto modo que sea online, porque así puedo entrevistar, ya he entrevistado, no, entrevisté a una persona argentina, cosa que si es que iniciaba la idea antes como en persona, Sí, pues. no iba a poder, iba a tener que esperar que esa persona venga para allá o yo poder ir a Argentina para hacer eso, ¿entiendes? Entonces no es como igual, pero yo espero que a futuro, cuando la cuarentena, o sea, no cuando la cuarentena termine, pero cuando la pandemia ya no sea una fuente de riesgo, cuando ya hayan vacunas y el virus esté curado, por así decirlo, cuando las personas con COVID ya estén Ujú. curadas, ahí yo creo que ya podría intentar como ir a las casas y así hacer las entrevistas o que vengan para acá y así hacer las entrevistas. Yo encuentro un buen método así, por Zoom también y por la vida real. Ya. Ojalá fuese en la vida real porque hay mucho más contacto humano y eso y es mucho mejor, pero también no es malo para las entrevistas internacionales. Y eso me gustó, o sea, y eso me ha gustado No, es potente. de vía Zoom. Es potente. Puedes conocer gente que sería muy difícil entrevistarla en directo. Sí. ¿Te imaginas haciendo más y más entrevistas? ¿Y en general Sí, o en algún ámbito en particular, en algún tema que te vaya gustando o más general? yo me imagino cada vez ir haciendo más entrevistas, conociendo más personas, que esas personas conozcan personas que puedan entrevistar y así, porque así ha surgido Ya. básicamente. Sajo Mm. me presentó a unos cuantos amigos que pude entrevistar o que voy a entrevistar. Ah, y entrevistar más gente del hip hop. Sí, tengo Ya, pensado, sí, con Maxuti, un amigo del ya. Sajo, ¿ya? Ya entrevisté al menor Carvalho, y quedarían un par de personas, ¿sí? Entonces, ya estoy trabajando en conseguir personas para eso. Por Ya. ejemplo, no sé si habrás ojeado, pero hay una entrevista que es a Michelle Carter, y es una periodista chilena, bueno, ya no es tan periodista porque no ejerce allá, pero vive en Estados Unidos, y pude Ya. entrevistarla por vía Zoom, a Ah, ya pesar la de que estaba en Estados. entrevistaste. Sí, 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 Ya, está subida la ya, entrevista al canal y todo. ya. Lo que me gustaría hacer es cada vez ir creciendo cada vez más y que llegue un Ya. punto en el que ya pueda conocer varias personas y hacer muchas entrevistas. No sé cuánto vaya a durar esto, pero espero que mucho tiempo y que sea, no para siempre, pero por varios años me gustaría seguir haciendo entrevistas.
Y estás conforme con los resultados que se te han ido dando, parece. Sí, estoy ¿Y tú bastante haces conforme. toda la producción o no? Sí, todo me encargo yo. Excepto las miniaturas, que no sé si has visto que las miniaturas tienen como que la de la Maliki es una foto del personaje de Maliki y que dice entrevista a. Bueno, eso Ya. las hace mi hermano, pero todo el resto vendría a ser yo. Ah, qué bueno. ¿Y él lo hace en qué? En... En Pixar, una aplicación de Ya. teléfono. Ya, Sí, ya, ya. pero básicamente lo que hago es que todo lo hago o sea, todo lo hago casi yo, o sea, Ya, excepto por las miniaturas. Obvio que sí, que mi papá me presta el internet porque acá en ya, el centro va muy mal. Y ahora me presta la webcam, que es con la que estoy grabando, o sea, que es con lo que ya, estoy así. ya, Entonces, porque yo ocupo un computador y un monitor, ¿ya? Entonces, la webcam del computador está allá, porque el monitor es como lo principal. Entonces, para no estar como que yo no te estoy mirando, ¿ya? Le pido una webcam a mi papá que él tiene, que se la compró a mi hermano. Entonces, igual, en el ámbito de producción y eso lo hago todo yo, pero mi hermano hace las miniaturas y eso, pero ya, igual me prestan cosas como por ejemplo la cuenta de Zoom que estoy ocupando es la de mi mamá, porque ella tiene premium, entonces puede hacer reuniones ya. de más de 40 minutos, pero en el ámbito de producción soy casi todo yo. La ¿Y le idea vas a surge meter de mi música hermano. con Ableton después o no? ¿Cómo, cómo? ¿Le vas a poner música también en algún momento con el Ableton? Mm, no, no sé, la verdad es como que Ya, ponerle música sobre la conversación, yo encuentro que como que distrae un poco. Eh, no, o sea, igual me gustaría en algún tiempo, ahora no sé, poner un poco de edición, como cortar algunas partes en ya. las que, como cuando pasó eso Sí, de que no que te se escuchaba, bloqueó. Ah, y a veces o sea, cortar esas partes, pero por ahora estoy pensando que sea grabar y subirlo, y ya está. ya, perfecto. Más fácil. Porque sí, es mucho más, aparte de que es más fácil, yo creo que le agrego un toque de realismo, porque en una conversación no hay edición en la que pueda que hayan cortes. En cambio, en la, en cambio con edición sí pasa, hay cortes y eso, y es mucho más real, como si estuviésemos en persona Como que entraron hablando. tus gatos recién. Sí, entraron mis gatos y eso no lo voy a cortar y no pienso cortarlo ahora. No, pues, Entonces, eso, porque es más una conversación como si tú y yo estuviésemos conversando y nada estuviese grabando, le agrega realismo. sí, Entonces, por no eso sé. me gusta el ámbito sin Sí, edición y sin música y eso, porque es más real de qué estamos hablando y eso, la verdad. sí. Súper. Qué Ujú, buena. Entretenido conversar contigo. sí. De hecho, este método de conversación ya lo tengo planteado con varias personas. Ya hay varias personas que voy a tener una conversación el jueves con Ivonne, que es una amiga de mis papás, y eso, y también con tu hijo, con Simón. Entonces, Ah, sí, hay 10 voy a spoilers enojar de por las esta próximas entrevistas, así que te podía Estoy hacer una usando idea. su casaca, güey. O Sí, sea, me va a descubrir cuando vaya la entrevista. sí, sí, sí. Entonces, eso yo creo que es como... Ahí va, yo, lo que yo hago para como coordinar una entrevista o una conversación en este caso es que em, le escribo a esa persona y ahí le digo Mm, como, hola, ¿te gustaría que te haga una entrevista? O las personas que me ha conseguido Sajo, que él les ha propuesto por mí. Entonces, como, hola, ¿te gustaría que te haga una entrevista? Y de hecho, tengo programada una entrevista ya con un youtuber ya, ¿cómo se llama? Que es de noticias. ¿Ya? No voy a decir el nombre para crear como ya, más hype. ya, Todavía no ya. está definida una fecha porque está muy ocupado y eso, pero de que va a haber una con él, va a haber una con él. No voy a decir Bueno, eso. Sí, pero yo te puedo recomendar un par de amigos entretenidos. Por ejemplo, si... mándamelos por WhatsApp Sí, pues. y se los puedes Sí, proponer y así. sí, Entonces pues. así empieza todo. Le pido a alguien que le proponga esto o yo le escribo y le digo como, ¿te gustaría que te entreviste? Y eso, la verdad es como es entretenido esto porque
lo hago como tiempo libre, tampoco es como un trabajo, porque no gano nada con esto, pero me gusta hacerlo, entonces es entretenido. Probablemente esa es la razón por que la gente más joven es más feliz. Sí, Y también los viejitos. sí. Porque no tienen preocupaciones como de trabajo, como de, no sé, pagar Sí. la luz o de pagar el agua o de llegar justo de plata a fin de mes y eso. Es como que yo ahora no estoy preocupado de casi nada, como de las tareas del colegio y eso, pero la verdad no es como que tenga preocupaciones de que deba dinero y eso, que es como, yo creo que ese es el principal factor de por qué las personas adultas, no viejitas, adultas, son más infelices, porque no tienen tanto tiempo para pasar en familia porque tienen mucho trabajo o tienen preocupaciones de llegar justos al mes con plata y eso. Entonces yo creo que ese es un principal factor de por qué los niños son más felices y los abuelos, porque no trabajan tampoco los abuelos y no tienen esas preocupaciones, porque ya están jubilados y es como que no hay importancia en eso. Puede ser, como también puede ser de que con el tiempo las cosas van poniéndose en su justo lugar. Sí. Pero cuando uno tiene un problema, por ejemplo, que te decías tú de plata, el Uh-huh. problema produce dolor. Lo que Sí. produce dolor es la reacción de uno frente al problema de la plata. Hay personas que no tienen plata o que en algún momento han tenido apremios de dinero y también, y hay otros que tal vez han tenido relativamente menores problemas y están súper complicados. Entonces es la forma en que uno enfrenta el asunto. Cuando uno lo hace porque tiene entusiasmo y quiere hacer entrevistas porque le gusta, eh, seguramente entre medio de tener problemas, que se te cayó alguna llamada, que estaba listo una entrevista y no funcionó. Eso me Hay, pasó, eso me pasó con sí, una pues te pasa, entrevista. Tenía pero una entrevista probablemente, con el menor y no sé qué le pasó a mi internet y no pude hacerla. Y tuve que esperar unos días para poder hacerla. Y claro, eso fue un principal factor de por qué Ese día recuerdo que las emociones que más sentía era rabia y mm, tristeza, porque yo lo había programado y todo y resulta que no terminó funcionando y lo tuve que hacer otro día. Y en ese momento no me sentí feliz, pero es como cosas pequeñas, pero no, ahí estás aprendiendo a ser un adulto. Eso es complicado. Es la actitud de uno la que te hace el problema. No es, que se corte el internet no es doloroso. Lo que es doloroso es la emoción que uno tiene adentro por el corte. Entonces, cuando uno hace esa diferencia, se alivia una buena cantidad de sufrimiento. Eh, pero bueno, lo interesante es poder hacer una vida en la cual uno tiene proyectos y cosas entretenidas para hacer y gente entretenida con quien hacerlo. Eh, es súper importante. Muchas veces hay personas que claudican, que decir que dejan de lado la posibilidad de hacer cosas interesantes, entretenidas y con gente buena onda por la plata, por ejemplo, por tener más plata. Eso es terrible. Hay gente que necesita el dinero para poder vivir y alimentarse, pero hay otra gente que tiene la oportunidad de hacer algo más, pero por asegurarse el dinero terminan traicionándose y no hacen cosas que les gusten, no hacen cosas que disfrutan y no hacen cosas que realmente les permita compartir con gente entretenida. Tal vez por eso después terminan más tristes y no se declaran tan felices como los niños y los abuelos. sí. Así que échale para adelante con las entrevistas nomás porque es súper potente. Hay que hacer las cosas que te gustan. Es una oportunidad. Y hay que también tratar de ayudar a los demás. Yo creo que la combinación de ambas a uno lo hace sentir mejor. ¿Tienes algún otro tema que abordar o podríamos dar por terminada la conversación? Yo creo que hemos hablado harto rato, ¿no? Sí, sí. Casi como Maliki. Sí, casi. De hecho, yo creo que un poco más o por ahí. Sí. Ya, ya, Bueno, pues, Diana, y gracias gracias por la por, invitación. gracias por aceptarla, en realidad. No, fue muy entretenido. Súper entretenido. Mi Ya, mejor conversación por Zoom. sí. Bueno, eso. Chao. Chao, nos vemos.